Los mercados apuestan por subidas en los tipos de interés y ese día sube todo, prácticamente todo. La bolsa, la rentabilidad de los bonos, el petróleo, incluso el oro. Una hipótesis que se apoya en un incremento de la inflación mayor de lo previsto y por el entusiasmo de un mayor crecimiento económico, pero también llegan cada vez más alertas que indican que la subida de los precios coincide con un frenazo en la actividad en Estados Unidos, en China y aquí en Europa. La crisis energética, que empezó además en Europa y se ha trasladado ahora hacia China, tampoco es un asunto que haya que menospreciar y podría ser mucho más grave incluso que la crisis de Evergrande. No es que nos haya invadido el pesimismo, pero hay que estar siempre preparados para casi todo, porque las expectativas también pueden cambiar de un día para otro. A todo esto, las bolsas han echado hoy el freno tras la jornada de ayer, pero el que sigue subiendo es el petróleo. Tenemos ya por encima de los $80 el futuro del Brent y por encima de 76 el West Texas. Momentum de los mercados con Gonzalo Lardíez, gestor de renta variable en Adbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias y bienvenido. Daniel Sancho de Mafre MGP. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con todo esto que acabo yo de narrar, la inflación, el tapering, la crisis energética, aunque a lo mejor todavía es prematuro o exagerado hablar de crisis energética, bueno, los mercados se quedan con la parte más constructiva, ¿no? De alguna manera, lo digo porque si no yo no me explico un poco lo que sucedió ayer. Hoy sí que estamos viendo más presión vendedora en los mercados, pero ayer, por ejemplo, el petróleo se nos iba para arriba y las bolsas iban detrás. Bueno, hay sectores que van mejor que otros, depende un poco de las circunstancias. Los últimos 2-3 meses con la parte larga de la curva repuntando, otra vez el boom se ha ido a niveles que quiere buscar otra vez el menos 0,10 y en ese entorno pues hay sectores que se ven, por lo menos a corto plazo y por percepción de los inversores, más beneficiados y otros más perjudicados. Es un entorno a corto plazo más favorable para bancos, no tan favorable para defensivas, no tan favorable, por ejemplo, para tecnología, y resultaba pues paradójico, comentábamos antes en el Eurostoxx, por ejemplo, ASML, que es una compañía, la más grande del Eurostoxx, compañía de tecnología de calidad fuera de toda duda, pero cotizando a ratios exigentes y pues desde que los bonos hicieron máximos de precio, mínimo de rentabilidad, pues había ido un poco subiendo pues por las dinámicas propias de mercado y ayer pues empezaron a preguntarse si había subido demasiado y hoy es el valor que más cae del Eurostoxx y es el que arrastra un poco a todo el índice, pero sin embargo tenemos ahí a los bancos pues medio rentabilidad aguantando, rentabilidad medio positiva, valores... Entonces es un poco lo que hablábamos el otro día, carrera de relevos, mucha liquidez todavía en mercado, pero sí que es verdad que empiezan ciertas dudas, pues esa inflación que el término transitorio pues está siendo un poco más duro de lo que parecía. Totalmente. Sí, es verdad que el mercado muchas veces en el corto plazo es muy difícil entenderlo y estos días pues es complicado, ¿no? El ver las relaciones. Ahora antes de entrar veía la relación pues, que comentaba Gonzalo, ¿no? Los tipos de interés que se relacionan últimamente mucho con las acciones growth. Parece que ayer volvió algo más el value. Al final el mensaje y lo que vemos nosotros es, sobre todo hay que tener muy claro, como hablamos siempre, ¿no? El plazo de inversión, el tener muy claro cuándo vas a necesitar el dinero y dado ese dato, pues el diseñar una cartera que claro, si hablamos de renta variable, de los mercados de renta variable, pues a día de hoy lo mejor es estar muy diversificado, tanto a nivel global como a nivel sectorial o de estilo, ¿no? Nosotros trabajamos con carteras de fondos de inversión y al final en ese siempre hay que buscar, incluso iría un poco más allá, ¿no? El buscar diferentes estilos de gestores, de cómo ven el mercado ellos, ¿no? Porque a día de hoy es muy difícil el saber hacia dónde vamos y hasta cierto punto el mar está bastante, vamos a decir, está bastante lleno de oportunidades en lo que a gestión activa se refiere. Si hablamos de renta fija, bueno, pues ayer... Nos podemos hacer una idea de lo que están demandando ahora mismo los inversores, por ejemplo, institucionales, no sé si era vuestro caso, que son fondos multiactivos, fondos mixtos, ¿no? Ya parece que un poco la gente ya empieza a apartarse un poco de los que son puros renta variable y empieza también a situar ese tipo de activos. Son las llamadas inversiones reflacionistas, esto que estamos hablando, los bancos, los bonos, todo lo que está funcionando, el value. Pues es parte
lo que estamos viendo en el mercado, ¿no? Hablábamos de las energías, de todas las materias primas, que de verdad que el mercado está bastante entretenido, ¿no? Todo va de la mano. El mercado intenta explicar ciertas cosas en el corto plazo, pero el mercado es incapaz de explicar las cosas en el corto plazo. Entonces, es lo que decimos, ¿no? Desde el punto de vista institucional hay que diversificar, desde el punto de vista retail hay que diversificar. O sea, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Es clave la alineación de intereses. Mapfre, desde el punto de vista institucional, como ve las cosas, siempre lo va a llevar al cliente retail minorista, porque entendemos que tiene que haber alineación de intereses y tiene que explicarse de una manera sencilla, ¿no? Entonces, la clave aquí es diversificación y tener muy en cuenta que la situación actual de mercado es delicada. Delicada porque hay ciertos desequilibrios, todos explicados quizá desde la pandemia, pero claro, que tienen muchas consecuencias que todavía a día de hoy no se conocen, ¿no? No, la reflación era un término que encajaba bastante en la última parte del año pasado, primera del pero ya ahora ya no tanto. La de reflación ya ha pasado a un segundo plano. No, lo de esta inflación ya eso son palabras mayores, o eso lleva aparejado efectos de segundas derivadas muy complejas, pero sí que es verdad que el término reflación es normalización de precios. Yo por lo menos lo entendía así, desde un escenario prácticamente de precios hundidos, porque la actividad se había hundido durante muchos meses por confinamiento, restricciones y demás, a un proceso de normalización donde esos precios, pues igual que pasa con la actividad económica, volvieran a su punto medio. Pero claro, el proceso de reflación va quedando atrás y ya los precios están un poco más tozudos de lo que se esperaba en una primera parte, y ahí es cuando vienen los efectos de segunda ronda, y es lo que estamos empezando a ver, que esto empieza a afectar muy seriamente a negocios pues que a lo mejor no estaban adaptados para este entorno. Lo hemos visto, por ejemplo, con las comercializadoras de electricidad en Reino Unido. Lo que está pasando en Reino Unido pues se puede achacar al Brexit, colas en las gasolineras, abastecimiento. Esto va un poco más allá del escenario reflacionista. La economía ha vuelto a abrir, pero la máquina no funciona, los engranajes, como lo hacían hace un año y medio, 2 años. Y entonces estos son los riesgos asociados a ese parón y a una economía, pues cuello de botella, dinámicas que persisten en el tiempo más allá del proceso que podríamos denominar reflacionista. ¿Qué está pasando exactamente con los precios de la energía? Porque no es algo exclusivo de España que esté subiendo el precio de la luz, está subiendo en toda Europa, pero que el precio del gas creo que lleva una subida del 600% en el último año y medio. El petróleo también lo vemos prácticamente todos los días ganando $1, pim pam, pim pam. El tema está en que, por ejemplo, realmente pues un proceso a lo mejor de normalización, pero cuando el precio del gas pues cae un 90% desde el año 2007 hasta el 2020, eso no es motivo de alerta o de alarma desde el punto de vista del consumo, pues porque eso es beneficioso para los consumidores, mejorará el poder adquisitivo y demás. Estamos viendo un proceso de normalización, creo que de momento, en dinámicas que a lo mejor llevan produciéndose 13 años, como el caso del precio del gas, que había caído un 90%. Algo cuando cae un 50 y recupera lo que ha caído, cae un 50 y para volver donde estábamos hace falta subir un 100. Entonces parece que las subidas son explosivas, pero no estamos, pues creo que a mitad camino de todo lo que había perdido el precio del gas desde el 2007 al 2021. Y vemos la que se está empezando a producir. Entonces luego vienen dinámicas que se retroalimentan, esto tiene el impacto económico y es ahí lo difícil de valorar. Venimos de un entorno de tipos cero previo a la pandemia, donde los márgenes pues se adaptan a esos tipos y son muy bajos. Entonces los negocios tienen una rentabilidad reducida. En el momento que se mueve alguna de las variables que marcan las dinámicas del negocio, o bien la parte de ingresos, costes o márgenes, pues eso digamos que lo metemos en la coctelera, y en negocios con márgenes muy reducidos, en el momento que cambia un poco o vira un poco la dirección de la tendencia, es más fácil que empiecen los problemas con más rapidez que en negocios con márgenes holgados. Y eso es un poco lo que estamos empezando a ver. Hablábamos el otro día del tema de Evergrande en China, pues a lo mejor es el que tenía más excesos cometidos o una situación más débil. Cuando el entorno se vuelve un poco más complejo, pues el que tiene una situación más débil es el primero que entra en problemas. Entonces es lo que estamos empezando a ver en algunos negocios, donde los márgenes eran muy reducidos, y hay una situación nueva que no teníamos antes, y esto empieza a tener, pues más allá del dato de inflación del 4, 3,5, 5, esto tiene impacto en los márgenes de las compañías, y es ahí donde vemos el riesgo en cuanto a valoraciones en
de cara a los próximos trimestres. Son todo pescadillas que se muerden la cola, porque ahora también se está dirigiendo muchísimo dinero, hay mucho flujo de fondos hacia los combustibles, por llamarlos de alguna manera, fósiles, los de toda la vida, los tradicionales. Ahora pues son los que temen, los que tienen energías renovables, los fondos, todo esto, son los que están a la espera de ver lo que sucede. Bueno, y luego en China ahora que decidan también apagar la luz, ¿no? El señor Xi, la verdad es que ha emprendido ahí el programa que ha hecho para anteponer los intereses del ciudadano a las grandes multinacionales. La verdad es que prácticamente todos los días anuncia algo nuevo, ¿no? Ahora lo último ha sido lo de racionalizar el uso de energía para hacer un país más sostenible, precios más baratos. Parece que China va en serio. Parece que China va muy en serio. Sí, bueno, China está organizando, parece que está organizando hacia dónde quiere ir, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada. A ver si le está enseñando también el camino a mucha parte de la población mundial. El punto de partida, ¿no? Que quizá China en ese sentido, pues a lo mejor lo tiene algo más sencillo. Pues la manera de gobernar y también por el punto de partida, ¿no? Los mercados desarrollados. Desde el punto de vista desde el punto de vista de economía monetaria, pues yo creo que es diferente el verlo, ¿no? A razón del tema de los precios de la energía, leía, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Porque con estas situaciones de mercado siempre se aprende algo. Yo en la universidad había un profesor que siempre me decía, oye, para aprender vete siempre a los casos extremos, ¿no? Pues un tipo negativo de renta fija, aprendes que la renta fija, ojo con la renta fija. Igual que cuando yo me acuerdo que entré en Mapfre, que fue el crash de Lehman, ¿no? Pues bonos a 30 años de un banco cotizando a 20%, con rentabilidades anualizadas al 30 años. Claro, ¿quién lo pillara ahora, ¿no? Pensándolo siempre a posteriori. Y un dato que leía hoy acerca del tema es la elasticidad de la oferta. La elasticidad de la oferta, que no es vertical, pero al final es algo que te relaciona la cantidad y el precio, ¿no? Y se está demostrando en el tema de muchas energías que independientemente, o sea, que la cantidad es fija y que el precio, pues, elasticidad cero. Sí. Lo cual es un poco más de pimienta en los mercados. Nos estamos dando cuenta que a lo mejor durante la pandemia, pues sobre todo pues la parte del petróleo, ¿no? Se dejó de producir mucho, se intentó controlar, se fue a precios negativos. Oye, pues ahora estamos en el efecto péndulo, ¿no? Decir, oye, que nos hemos quedado sin petróleo, o sea, que nos hemos quedado sin petróleo, a lo mejor hay que pagar más para conseguir. Entonces, está pasando mucho en el mercado, pues lo que hablamos, ¿no? Los ajustes cortoplacistas en una dirección en la cual pues tenemos que ir viendo. China, pues está intentando ajustar, como dices, ¿no? La parte de la ciudadanía y un poco la sociedad, el intentar dejar a los mercados separados Pero claro, es un tema muy delicado. Es un tema delicado que, por un lado, puede salir bien, pero por otros muchos puede salir mal. Entonces, bueno, es una situación verdaderamente pues muy interesante la que estamos teniendo y, bueno... carteras diversificadas. Por salir mal, bueno, dice Warren Buffett que no hace falta diversificar si uno sabe bien lo que está haciendo, ¿eh? Sí, el problema es que Warren Buffett no hay muchos, ¿eh? Oye, la gente dirá, bueno, siempre estamos con lo negativo, pero bueno, en Estados Unidos también estamos ahora mismo muy pendientes de ver cómo se soluciona todo el tema del techo de gasto, el shutdown. Es que esto es algo que se viene repitiendo ya a lo largo de los últimos años. Realmente es que es una herramienta en teoría de compromiso de compromiso financiero. Como si a una compañía le ponen un ratio, cuando ponen los acreedores, hay que cumplir los covenants, que son los ratios de deuda, y si te pasas de allí, pues al que le debes dinero te empieza a decir, oye, tienes que empezar a hacer ajustes porque esto compromete la salud financiera de la compañía. Esto existe con los acreedores, y los acreedores pueden decir en un momento determinado, oye, tu rentabilidad no está siendo positiva, mi capacidad de recobrar lo que te he prestado entra en riesgo, empieza a hacer ajustes para reconducir esto. Esto es parecido a lo que son los techos de deuda, el ponernos un límite cuando llegamos allí para que no cometamos excesos y reconducir la situación, pero es que realmente cuando llegamos a los techos de deuda es... Darle una patada a la lata. Sí, básicamente es eso, para eso no vale ese criterio. Entonces lo hemos visto históricamente que esto no es la primera vez ni la segunda, y son multitud de ocasiones en las que ese techo de deuda se ha ido pasando pues de una forma. Siempre había circunstancias que requerían
gasto adicional y siempre estaba justificado, pero para eso no ponemos ningún límite. Entonces, pues supongo que por el bien del corto plazo a nivel de mercados, que eso sea un trámite que, como siempre ha pasado, se supere, pero realmente si ponemos límites para preservar la estabilidad financiera y luego constantemente nos lo saltamos, es como hacerse trampas al solitario. Entonces, pues, pero bueno, esas son las circunstancias que tenemos. Sí, no, en el mercado de renta fija es verdad que en la parte de la deuda del Tesoro americano sí que estamos viendo cierto tensionamiento estos días, pero más que por el techo de deuda, que yo estoy de acuerdo con Gonzalo, que normalmente siempre está en la prensa, es un titular, vamos a decir, relativamente sencillo, pero luego siempre encuentran hay muchos funcionarios en Estados Unidos, hay muchos pensionistas también, claro. Entonces, yo creo que la relación ahora y sobre todo el mensaje de la reunión de la FED de la semana pasada, en la cual pues el diagrama de puntos famoso en el que los diferentes gobernadores de los diferentes estados pues dicen cuando bajo su punto de vista subirían tipos, parece que el sesgo se ha adelantado un poco. Y luego que también de manera implícita, no explícita, Powell sí que nos medio dejó claro que el tapering pues puede empezar en noviembre. Entonces, bueno, pues es normal que la deuda pública tenga cierto tensionamiento. Dicho esto, los niveles de deuda pública que tenemos en una situación, dado el crecimiento, pues vuelve a ser muy baja. O sea, que recorrido al alza siempre, a priori, desde el punto de vista de manuales de economía, no nos extrañaría. No estamos ni el 10 años americano ni a los niveles que estaba previos a la pandemia. Hemos llegado ahí todavía. Está todo en la curva, en el corto, ¿no? Están en los tramos cortos. Es un poco donde más se ha movido respecto a lo que ha sido los últimos, pero la parte larga no está todavía en los niveles que estaba previos a la pandemia. Entonces esto es lo mismo que hablábamos antes con el tema de cuando vienes desde mínimos. Parece que la evolución es disparatada, pero todo el proceso que lleva de caída de rentabilidad del 10 años americano, desde principios de los años 80 más o menos, pues eso hay muchos años de caída. Entonces, cuando llevas tantos años cayendo, cualquier variación desde el mínimo rápidamente ha subido un 100, pero eso con perspectiva pues es muy poco. El tema está en que ahora la deuda es mucho más elevada que hace unos años y eso genera pues un pequeño problema adicional. Antes se me ha olvidado comentar también que la factura de la energía se paga en dólares y estos días está subiendo el dólar frente al euro, así que no es por chafar aún más todavía a la mañana a la gente que nos esté viendo o escuchando, pero la factura, pues esa parte pues también lo vamos a notar. Por último, Gonzalo, Daniel, un poco activos ahora mismo en los que no habría que estar ni en sueño, ni en puntura ni borracho. ¿De qué es de lo que hay que alejarse? ¿Qué es lo más peligroso? Entiendo también que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero un poco tratando de poner un poco de sentido común a todo esto. Es el activo que venimos comentando hace tiempo que por valoración no tiene sentido, pero que es coto privado de bancos centrales, que es la deuda a largo plazo. O sea, en un escenario de sostenibilidad de esa deuda, en un escenario donde la inflación está y no estaba hace 2 o 3 años, es un activo donde tiene muy complicado justificar las valoraciones que tiene ahora. Pero también es un activo que se debe mantener de forma necesaria e imperiosa en estos niveles, porque si no se empiezan a generar desequilibrios importantes. Entonces tenemos esa, digamos, dicotomía de que pues la renta fija no tiene recorrido, lo que hemos dicho todos estos últimos años, pero ahí estaban los bancos centrales para sostenerla en niveles razonables. El problema está en que en todo ese equilibrio complejo algo empiece a fallar y la inflación es un ingrediente, no cualquier ingrediente, sino el ingrediente con más riesgo de que ese equilibrio en el que hemos estado durante mucho tiempo en algún momento pueda empezar a ponerse en entredicho. Entonces es un activo que está sobrevalorado, creemos, lo está desde hace bastante tiempo, pero justificado por la intervención de los bancos centrales y una inflación muy baja durante mucho tiempo. Es donde vemos más riesgo o donde digamos, el binomio rentabilidad-riesgo está más desequilibrado. Esto junto con compañías o valoraciones donde los múltiplos pues eran pues algo que no se tenía en cuenta, sino que se descontaba más la proyección de medio y largo plazo que realmente las valoraciones. Lo vimos el año pasado con las renovables, donde no importaba el precio. Esto es una dinámica de futuro y hay que estar invertido a cualquier... Pues hay un momento en que el mercado normaliza un poco las cosas. Entonces quizás esas valoraciones un poco demasiado exigentes
son donde más riesgo hay ahora, por mucho que sean dinámicas triunfadoras a medio y largo plazo, pero que tienen un entorno de corto plazo un poco más complejo que hace 1 año y medio, 2 años. Me dicen que solo tenemos 1 o 2 minutos, pero yo creo que tiempo más que suficiente, No, sí, Daniel. sí. O sea, desde el punto de vista de no tener un activo en cartera, probablemente sea difícil encontrarlo, pero lo que sí que es importante es entender lo que tienes en cartera. Y es clave en la renta fija a día de hoy, en lo que es la deuda, porque ciertamente tiene que estar en las carteras, en la parte conservadora, con duración corta, porque es una de las maneras de sostener la volatilidad en caso de que vengan problemas para aquellos perfiles más prudentes. Pero claro, tenemos que entenderla y saber en qué curva, en qué tramo, y es muy sofisticado. De ahí que nosotros siempre recomendamos el delegar la gestión, pues eso, a gestores profesionales que entiendan, que lleven muchos años en los mercados de renta fija, porque desde luego que se necesita a día de hoy una gestión muy profesional en los mercados de deuda. Siempre o a veces es más importante incluso saber lo que no hay que comprar que lo que hay que comprar, ¿no? Muchas veces siempre estamos, ¿qué compro? ¿Qué? Daniel Sancho, Mapfre Gestión del Patrimonio, y Gonzalo Lardíez, Andbank. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Que vaya bien la semana. Muchas gracias. Buen negocio hasta otra. Seguimos en Negocios Televisión, hacemos una breve pausa y nos ponemos ya a mirar gráficos. Hasta ahora.